Imagina por un momento que estás en silencio, quizá al final del día, quizá después de escuchar una noticia más sobre conflictos en el mundo. Las voces de los presentadores hablan de tensiones entre países, de amenazas, de guerras que parecen cada vez más cercanas. Y mientras escuchas todo eso, algo dentro de ti comienza a inquietarse. Tal vez sientes preocupación, tal vez sientes incertidumbre, tal vez incluso te preguntas hacia dónde se dirige este mundo. Pero hay algo que muchas personas no se detienen a pensar cuando escuchan sobre guerras. Algo que es mucho más profundo que cualquier conflicto entre naciones. Algo que ocurre en un lugar que nadie puede ver desde afuera. La verdadera batalla no siempre ocurre en los campos de guerra. La verdadera batalla ocurre dentro del corazón humano. Mientras el mundo discute territorios, poder y control, dentro del corazón de cada persona se libra una lucha silenciosa. Una lucha que no aparece en las noticias, que no se transmite en televisión, que no genera titulares, pero que define el rumbo de una vida entera. Es la batalla entre el miedo y la fe. Es la batalla entre la desesperación y la esperanza. Es la batalla entre confiar en Dios o dejar que las circunstancias gobiernen el corazón. A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido innumerables guerras. Imperios poderosos se levantaron, creyendo que durarían para siempre, pero con el tiempo desaparecieron. Civilizaciones que dominaron el mundo terminaron convirtiéndose en recuerdos de la historia. Generaciones enteras presenciaron momentos de caos, de incertidumbre, de conflicto. Pero mientras todo eso ocurría, una verdad permanecía firme. Dios seguía estando presente, incluso cuando el mundo parecía fuera de control. Dios nunca perdió el control. Cuando Jesús habló a sus discípulos sobre el futuro del mundo, no escondió que vendrían tiempos difíciles. No prometió que la humanidad viviría siempre en paz. No dijo que las naciones nunca entrarían en conflicto. Al contrario, Jesús dijo algo que ha resonado a lo largo de los siglos. Dijo que habría guerras y rumores de guerras. Pero inmediatamente después de decir eso, agregó algo que cambia completamente la manera de mirar esos acontecimientos. Dijo: no se alarmen. Esas palabras tienen una profundidad enorme, porque Jesús no estaba negando la realidad del mundo. Estaba enseñando algo más importante, que el corazón del creyente no debe ser dominado por el miedo. El miedo tiene una manera muy particular de entrar en el corazón humano. No siempre llega de golpe. Muchas veces entra lentamente, casi sin que la persona se dé cuenta. Comienza con una preocupación pequeña, luego aparece una duda, después una sensación constante de inquietud. Y poco a poco, el miedo empieza a ocupar un espacio cada vez mayor dentro del corazón. Y cuando eso ocurre, incluso las cosas más pequeñas pueden generar ansiedad. Pero la fe funciona de una manera completamente diferente. La fe no significa ignorar la realidad del mundo. No significa fingir que los problemas no existen. No significa cerrar los ojos ante lo que ocurre. La fe significa recordar que Dios es más grande que cualquier problema. Significa entender que aunque el mundo cambie, Dios no cambia. Significa confiar en que incluso cuando no entendemos todo lo que está pasando, Dios sigue guiando la historia. Hay algo que pocas personas consideran cuando piensan en los conflictos del mundo. Las guerras siempre comienzan en el corazón humano antes de aparecer en el mundo exterior. Antes de que existan armas, existen pensamientos. Antes de que existan batallas, existen decisiones. Antes de que existan conflictos entre naciones, existen conflictos dentro del alma humana. La Biblia habla muchas veces sobre el corazón, porque ahí es donde realmente se define el rumbo de la vida. El corazón es el lugar donde nacen las decisiones, donde se forman las intenciones, donde se construyen los caminos que una persona va a seguir. Por eso, cuando el corazón se llena de oscuridad, el mundo también comienza a llenarse de oscuridad. Pero cuando el corazón se llena de la presencia de Dios, algo empieza a cambiar. Tal vez no cambia inmediatamente todo lo que ocurre alrededor, pero cambia la manera en que una persona enfrenta la vida. Una persona que vive dominada por el miedo siempre siente que el mundo está a punto de derrumbarse. Pero una persona que vive confiando en
Dios puede atravesar momentos difíciles sin perder la esperanza. Eso no significa que nunca tenga dudas. No significa que nunca tenga momentos de debilidad. Significa que en medio de todo eso, su confianza no está puesta solamente en las circunstancias. Está puesta en Dios. A veces las personas buscan seguridad en muchas cosas. Buscan seguridad en el dinero, en la estabilidad política, en la tranquilidad de la sociedad, en las estructuras del mundo. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que todas esas cosas pueden cambiar. Los sistemas cambian, las economías cambian, las naciones cambian. El mundo entero puede cambiar de una generación a otra. Pero hay algo que permanece constante: Dios. Y cuando una persona comprende esto profundamente, algo comienza a transformarse dentro de su vida. Porque deja de depender completamente de lo que ocurre afuera. Comienza a depender de la presencia de Dios dentro de su corazón. Y esa es una diferencia enorme. Cuando el corazón aprende a descansar en Dios, incluso las tormentas más fuertes del mundo no pueden destruir la paz interior. Quizá en algún momento de tu vida has sentido esa sensación de que todo parece incierto. Tal vez has visto situaciones en el mundo que te hicieron pensar en el futuro con preocupación. Tal vez has tenido momentos donde el miedo parecía querer ocupar demasiado espacio dentro de tu mente. Eso es algo que muchas personas experimentan. Pero en medio de todo eso, Dios sigue haciendo una invitación a confiar. Confiar no siempre es fácil. A veces confiar significa caminar sin tener todas las respuestas. Significa seguir adelante incluso cuando el camino no está completamente claro. Pero la confianza en Dios no está basada en la ausencia de problemas. Está basada en el carácter de Dios. Dios ha demostrado su fidelidad una y otra vez a lo largo de la historia. Generaciones enteras han experimentado su cuidado, su guía, su amor incluso en medio de los momentos más difíciles. Personas que atravesaron persecuciones, conflictos, crisis profundas, encontraron en Dios una fuerza que el mundo no podía ofrecer. No porque sus circunstancias fueran perfectas, sino porque su fe era más fuerte que sus circunstancias. Hoy el mundo sigue cambiando rápidamente. Las noticias viajan más rápido que nunca. Cada día aparecen nuevos titulares que parecen anunciar preocupaciones nuevas. Pero hay algo que sigue siendo tan verdadero hoy como lo fue hace miles de años. El corazón humano necesita a Dios. Sin Dios, el corazón fácilmente se llena de miedo. Sin Dios, la incertidumbre del mundo se vuelve demasiado pesada. Sin Dios, la esperanza puede comenzar a desvanecerse. Pero cuando Dios ocupa el centro del corazón, algo poderoso sucede. El miedo pierde fuerza, la ansiedad comienza a retroceder y una paz profunda comienza a crecer dentro del alma. Esa paz no depende de que todo en el mundo esté en orden. No depende de que las naciones vivan en completa armonía. No depende de que las circunstancias sean perfectas. Depende de la relación con Dios. Jesús habló muchas veces sobre la paz, pero la paz de la que hablaba no era simplemente la ausencia de conflictos. Era algo mucho más profundo. Era una paz interior que permanece incluso cuando el mundo exterior es incierto. Una paz que no puede ser robada por las circunstancias. Una paz que nace de saber que Dios camina contigo. Esa paz es un regalo, pero también es una decisión, porque cada día cada persona decide qué voz va a escuchar más. La voz del miedo o la voz de Dios. La voz que dice que todo está perdido o la voz que recuerda que Dios sigue obrando. La voz que alimenta la desesperación o la voz que alimenta la esperanza. Y esa decisión, repetida día tras día, termina moldeando el corazón. Cuando una persona decide alimentar constantemente el miedo crece. Pero cuando una persona decide alimentar su fe, la fe también crece. Por eso, incluso en medio de un mundo lleno de incertidumbre, una persona puede vivir con paz, porque ha decidido que la voz de Dios tenga más peso que el ruido del mundo. A lo largo de la historia, muchos creyentes enfrentaron tiempos extremadamente difíciles. Algunos vivieron en épocas de guerras devastadoras, otros vivieron en momentos de persecución, otros atravesaron crisis profundas que parecían no tener solución. Pero en medio de todo eso,
Muchos de ellos dejaron testimonios impresionantes de fe. Personas que incluso en circunstancias duras mantuvieron su confianza en Dios. Personas que descubrieron que la presencia de Dios podía sostenerlos, incluso cuando todo alrededor parecía desmoronarse. Eso no significa que nunca sintieran miedo. Significa que su fe era más fuerte que ese miedo. Y esa es la verdadera batalla que importa. No la batalla entre naciones. No la batalla por territorios. La batalla por el corazón. Cada día, el corazón humano es influenciado por muchas cosas. Por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que pensamos, por lo que permitimos entrar en nuestra mente. Y poco a poco, esas influencias comienzan a formar nuestra manera de ver el mundo. Si una persona llena su mente solamente con noticias alarmantes, con pensamientos negativos, con preocupaciones constantes, su corazón comenzará a sentirse cada vez más pesado. Pero si una persona busca la presencia de Dios, si alimenta su fe, si recuerda las promesas que Dios ha dado, algo diferente comienza a crecer dentro de su alma. Comienza a crecer una confianza profunda, una confianza que no depende de que todo esté perfecto, una confianza que descansa en la fidelidad de Dios. Esa es la paz que muchas personas buscan durante toda su vida. La buscan en el éxito, la buscan en la seguridad material, la buscan en la estabilidad del mundo. Pero la verdadera paz siempre ha estado en el mismo lugar, en Dios. Por eso, cuando escuches hablar de guerras en el mundo, recuerda algo importante. No puedes controlar todo lo que ocurre en las naciones, pero sí puedes cuidar lo que ocurre en tu corazón. Puedes decidir qué pensamientos permites crecer. Puedes decidir qué voz escuchas. Puedes decidir si el miedo dominará tu mente o si permitirás que la fe crezca dentro de ti. Y cuando una persona toma la decisión de acercarse a Dios, algo comienza a transformarse desde adentro. Porque la presencia de Dios tiene la capacidad de traer luz, incluso a los lugares más oscuros del corazón. Tiene la capacidad de traer paz, incluso en medio de la incertidumbre. Tiene la capacidad de traer esperanza incluso cuando el mundo parece lleno de caos. Esa es la batalla que realmente importa, la batalla por el corazón. Y cada día, cada persona tiene la oportunidad de decidir cómo enfrentarla. Algunos permitirán que el miedo gobierne su vida. Otros decidirán caminar con fe. Algunos vivirán atrapados en la ansiedad del mundo. Otros aprenderán a descansar en Dios. Y esa decisión puede cambiar completamente la manera en que una persona vive cada día. Porque cuando el corazón encuentra su paz en Dios, incluso en medio de un mundo lleno de incertidumbre, el alma puede permanecer firme. Y esa firmeza no viene de la fuerza humana. Viene de confiar en aquel que sostiene todo el universo. Dios, el mismo Dios que ha estado presente a lo largo de toda la historia. El mismo Dios que sigue mirando cada corazón. El mismo Dios que sigue invitando a cada persona a confiar, incluso hoy, incluso ahora, incluso en medio de cualquier tormenta que el mundo pueda enfrentar. Y cuando una persona comienza a comprender esto de verdad, algo cambia en la manera en que observa todo lo que ocurre a su alrededor. Las noticias pueden seguir hablando de conflictos. Los titulares pueden seguir llenos de tensión. El mundo puede seguir atravesando momentos de incertidumbre. Pero dentro del corazón empieza a crecer una perspectiva diferente, porque se empieza a entender que la historia de la humanidad nunca ha estado fuera de las manos de Dios. A lo largo de miles de años, generaciones enteras han visto levantarse imperios que parecían invencibles. Civilizaciones que dominaban regiones enteras del mundo creyeron que su poder duraría para siempre. Reyes, gobernantes y líderes tomaron decisiones que cambiaron el curso de la historia. Y sin embargo, con el paso del tiempo, todos esos imperios terminaron desapareciendo. Sus monumentos quedaron como recuerdos del pasado. Sus nombres se convirtieron en capítulos dentro de los libros de historia. Pero mientras todo eso ocurría, Dios seguía siendo el mismo. Eso significa que incluso en los momentos más agitados de la historia, cuando todo parecía incierto para los seres humanos, Dios nunca dejó de ver el panorama completo, nunca dejó de guiar la historia hacia sus propósitos.
Y esa verdad tiene una fuerza enorme cuando realmente se entiende, porque entonces el corazón deja de sentirse completamente perdido en medio de los acontecimientos del mundo. Comienza a recordar que hay una historia mucho más grande que cualquier conflicto humano, la historia del plan de Dios. Muchas veces, cuando las personas miran el mundo, lo hacen solamente desde la perspectiva de lo inmediato. Miran lo que ocurre hoy, lo que ocurrió ayer, lo que podría ocurrir mañana. Pero Dios mira la historia desde una perspectiva eterna. Para Dios, el tiempo no se mueve de la misma manera que para nosotros. Lo que para los seres humanos parece una cadena interminable de incertidumbre, para Dios forma parte de un propósito que se está desarrollando a lo largo de los siglos. Eso no significa que el sufrimiento humano no importe. No significa que los conflictos no tengan consecuencias reales. Dios ve el dolor de la humanidad y su corazón se mueve con compasión por cada persona que sufre. Pero al mismo tiempo, Dios sigue trabajando incluso en medio de los momentos más oscuros. A veces lo hace de maneras que los ojos humanos no pueden ver inmediatamente. Porque Dios no solamente trabaja en las grandes decisiones de las naciones, Dios también trabaja en los corazones. Mientras el mundo observa los movimientos de los gobiernos, Dios observa algo mucho más profundo. Observa el alma humana. Observa las decisiones interiores que cada persona toma. Observa cuando un corazón comienza a buscarlo sinceramente. Observa cuando una persona decide dejar atrás el miedo y comenzar a confiar. Y cuando eso ocurre, algo poderoso empieza a suceder. Porque el cambio más profundo que puede ocurrir en el mundo no comienza en los palacios de gobierno. Comienza en el corazón humano. Cada transformación verdadera empieza dentro de una persona. Empieza cuando alguien decide abrir su corazón a Dios. Empieza cuando alguien reconoce que necesita algo más que las soluciones del mundo. Empieza cuando alguien comienza a buscar a Dios con sinceridad. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un impacto que muchas veces se extiende mucho más allá de lo que la persona imagina. Porque un corazón transformado comienza a vivir de una manera diferente. Comienza a hablar de manera diferente. Comienza a tratar a los demás de manera diferente. Comienza a caminar por la vida con una perspectiva diferente. Mientras el mundo se llena de divisiones, un corazón lleno de Dios comienza a sembrar paz. Mientras el mundo se llena de odio, un corazón lleno de Dios comienza a sembrar amor. Mientras el mundo se llena de desesperanza, un corazón lleno de Dios comienza a llevar esperanza a otros. Por eso la Biblia habla tanto del corazón, porque el corazón es el centro espiritual de la vida. Es el lugar donde nacen las decisiones que finalmente forman el destino de una persona. Y si el corazón está lejos de Dios, fácilmente se llena de temor, de orgullo, de ira, de desesperación. Pero cuando el corazón se acerca a Dios, comienza a llenarse de algo diferente. Comienza a llenarse de paz. Una paz que no siempre puede explicarse con palabras. Una paz que a veces sorprende incluso a la persona que la experimenta. Una paz que permanece incluso cuando el mundo alrededor parece incierto. Esa es la paz de la que hablaba el apóstol Pablo cuando escribió que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque no depende de que todo en la vida esté perfectamente resuelto. Depende de una relación viva con Dios. Quizá alguna vez has conocido a una persona que atravesaba momentos muy difíciles, pero que aún así tenía una serenidad sorprendente. Tal vez enfrentaba problemas reales, pero dentro de su corazón había una tranquilidad que parecía difícil de explicar. Eso ocurre cuando una persona ha aprendido a confiar profundamente en Dios. No significa que nunca tenga momentos de tristeza. No significa que nunca sienta preocupación. Significa que en medio de todo eso hay una confianza más fuerte que el miedo. Y esa confianza cambia la manera en que se vive cada día. Porque cuando una persona vive confiando en Dios, deja de sentirse completamente sola frente a los problemas del mundo. Comienza a recordar que hay alguien caminando a su lado, alguien que conoce cada preocupación, alguien que entiende cada pensamiento,
alguien que ve incluso las luchas internas que nadie más puede ver. Dios conoce el corazón humano mejor que cualquier otra persona. Conoce las dudas que a veces aparecen en silencio. Conoce los momentos de debilidad. Conoce los temores que a veces intentan instalarse dentro del alma. Pero en lugar de rechazar a la persona por esas luchas, Dios la invita a acercarse, la invita a confiar, la invita a depositar en Él todas esas preocupaciones. Porque Dios no desea que el corazón humano viva dominado por el miedo, desea que viva sostenido por la fe. Esa es la diferencia entre mirar solamente las circunstancias y mirar a Dios. Las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Hoy pueden parecer tranquilas y mañana pueden parecer inciertas. Pero Dios permanece constante. Su carácter no cambia, su amor no cambia, su fidelidad no cambia. Por eso, cuando una persona aprende a anclar su corazón en Dios, encuentra una estabilidad que el mundo no puede ofrecer. Y esa estabilidad se vuelve una fuerza interior, una fuerza que permite atravesar los momentos difíciles sin perder la esperanza. Una fuerza que permite mirar el futuro sin estar paralizado por el miedo. Una fuerza que permite vivir cada día con una confianza tranquila. Quizá el mundo siempre tendrá momentos de tensión. Quizá siempre existirán conflictos entre las naciones. La historia muestra que la humanidad ha atravesado ciclos de paz y de conflicto a lo largo de los siglos. Pero hay algo que cada persona puede decidir, sin importar lo que ocurra alrededor. Puede decidir qué tipo de corazón quiere tener. Puede decidir si permitirá que el miedo domine su vida. O puede decidir acercarse a Dios y permitir que su presencia transforme su interior. Porque al final, la batalla más importante no es la que ocurre entre países, es la que ocurre dentro del corazón humano. Es la batalla entre vivir lejos de Dios o caminar con Dios. Es la batalla entre confiar solamente en lo que se ve o confiar también en lo que Dios ha prometido. Y cada día cada persona participa en esa batalla, a veces de manera consciente, a veces sin darse cuenta. Pero cada pensamiento que se alimenta, cada decisión interior, cada actitud frente a las circunstancias, va formando poco a poco el estado del corazón. Por eso es tan importante cuidar lo que se permite entrar en la mente y en el alma, porque aquello que se alimenta dentro del corazón termina creciendo. Si se alimenta el miedo constantemente, el miedo crece. Si se alimenta la desesperación crece. Pero si se alimenta la fe también crece. Y cuando la fe crece, el corazón comienza a experimentar algo que el mundo no puede fabricar. Comienza a experimentar esperanza, no una esperanza superficial, no una esperanza basada en ilusiones, sino una esperanza profunda, basada en la confianza en Dios, una esperanza que permite seguir adelante, incluso cuando el camino no está completamente claro, una esperanza que recuerda que la historia humana no está avanzando sin dirección, está avanzando dentro de los planes de Dios. Tal vez muchas cosas en el mundo cambien en los próximos años. Tal vez las generaciones futuras enfrenten desafíos diferentes a los que vemos hoy. Pero hay algo que seguirá siendo cierto siempre. Dios seguirá invitando a cada corazón a confiar en Él. Seguirá llamando a las personas a acercarse. Seguirá ofreciendo una paz que el mundo no puede dar. Y cada persona tendrá la oportunidad de responder a esa invitación. Porque la verdadera batalla no se decide en los mapas del mundo, se decide en el corazón. Y cuando un corazón decide confiar en Dios, incluso en medio de un mundo lleno de incertidumbre, algo extraordinario comienza a ocurrir. La paz empieza a ocupar el lugar donde antes vivía el miedo. La esperanza empieza a crecer donde antes había preocupación. Y la vida comienza a caminar en una dirección completamente diferente. Una dirección guiada por la fe, una dirección guiada por la confianza, una dirección guiada por Dios. Y cuando una persona empieza a caminar en esa dirección, comienza a descubrir algo que muchas veces el mundo olvida. La verdadera fortaleza no viene del poder humano, ni de las armas, ni de la influencia de las naciones. La verdadera fortaleza nace en el
interior de un corazón que ha aprendido a confiar en Dios. A lo largo de la historia, muchas personas han creído que la seguridad se encuentra en la fuerza. Han pensado que el poder militar, la riqueza o el dominio sobre otros pueden garantizar un futuro estable. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que esas cosas nunca han sido suficientes para traer verdadera paz. Las guerras siempre comienzan cuando el corazón humano se llena de orgullo, de ambición o de temor. Y aunque los conflictos cambian con el tiempo, la raíz del problema sigue siendo la misma. El corazón del ser humano necesita ser transformado. Por eso Dios siempre ha estado más interesado en el corazón que en cualquier otra cosa. Porque cuando el corazón cambia, la manera de vivir también cambia. Quizá alguna vez te has preguntado por qué, si Dios es poderoso, el mundo todavía vive momentos de conflicto. Esa es una pregunta que muchas personas han hecho a lo largo de los siglos. Y aunque hay muchas respuestas que pueden explorarse, hay algo que la Biblia deja claro una y otra vez. Dios no creó al ser humano como una máquina sin voluntad. Dios dio a cada persona la capacidad de elegir entre el bien y el mal, elegir entre el amor y el odio, elegir entre la fe y el miedo. Y esas elecciones, multiplicadas por millones de corazones humanos, terminan formando la realidad del mundo. Cuando el corazón humano se aleja de Dios, el mundo comienza a llenarse de oscuridad. Pero cuando el corazón humano se acerca a Dios, comienza a aparecer la luz. Esa es la razón por la que la verdadera transformación del mundo no empieza en las grandes decisiones políticas. Empieza en el interior de las personas. Empieza cuando alguien decide perdonar en lugar de guardar rencor. Empieza cuando alguien decide amar en lugar de odiar. Empieza cuando alguien decide confiar en Dios en lugar de dejarse dominar por el miedo. Puede parecer una decisión pequeña, pero en realidad es una de las decisiones más poderosas que una persona puede tomar. Porque un corazón lleno de Dios comienza a irradiar algo diferente hacia el mundo. Comienza a irradiar paz. Y esa paz tiene un impacto profundo, incluso en medio de un mundo lleno de tensiones. Cuando Jesús caminó por la tierra, el mundo también estaba lleno de conflictos. El Imperio Romano dominaba muchas regiones. Había tensiones políticas, había injusticias, había dolor en muchas partes de la sociedad. Sin embargo, en medio de ese contexto, Jesús no vino proclamando poder militar ni dominación política. Vino proclamando algo completamente diferente. Vino proclamando el reino de Dios. Un reino que no se construye con armas. Un reino que no se impone con violencia. Un reino que comienza dentro del corazón humano. Jesús enseñó que el cambio verdadero empieza desde adentro hacia afuera. Empieza cuando el corazón se transforma. Empieza cuando una persona deja que el amor de Dios cambie su manera de vivir. Y ese tipo de transformación es más poderosa de lo que muchas personas imaginan. Porque cuando un corazón cambia, una vida cambia. Y cuando una vida cambia, puede influir en muchas otras vidas. Por eso, incluso en medio de cualquier situación que el mundo enfrente, siempre existe una esperanza. La esperanza de que los corazones puedan volver a Dios. La esperanza de que las personas puedan descubrir la paz que viene de Él. La esperanza de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios pueda brillar. Tal vez hoy el mundo parece lleno de ruido, de opiniones, de preocupaciones constantes. Cada día aparecen nuevas noticias que intentan capturar la atención de todos. Pero en medio de todo ese ruido, la voz de Dios sigue siendo la misma. Una voz que llama con paciencia, una voz que invita al corazón humano a acercarse. Una voz que dice que incluso en medio de cualquier tormenta hay un lugar de paz. Ese lugar es la presencia de Dios. Cuando una persona aprende a buscar a Dios sinceramente, comienza a descubrir que la paz no depende de que el mundo esté en calma. Depende de saber que Dios está cerca. Depende de confiar en que Dios escucha cada oración. Depende de recordar que Dios ve cada situación, incluso aquellas que parecen demasiado grandes para nosotros. La fe no elimina automáticamente todas las dificultades de la vida, pero sí cambia la manera en que una persona
atraviesa esas dificultades. Porque cuando alguien camina con Dios, nunca camina completamente solo. Siempre hay una presencia que sostiene, que guía, que da fuerza cuando el corazón se siente débil. A veces, las personas buscan respuestas complicadas para encontrar paz. Piensan que necesitan tener todo bajo control para sentirse tranquilos. Pero la verdad es que el ser humano nunca podrá controlar completamente el mundo. Siempre habrá cosas que escapen a nuestras manos. Siempre habrá situaciones que no podamos prever. Siempre habrá momentos que nos recuerden lo frágil que puede ser la vida. Pero en medio de esa realidad hay algo que nunca cambia. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo refugio. Dios sigue siendo esperanza. Y cuando una persona decide apoyarse en esa verdad, algo empieza a cambiar dentro de su corazón. El miedo deja de tener la última palabra. La preocupación deja de dominar cada pensamiento. La fe comienza a crecer poco a poco, como una semilla que se desarrolla con el tiempo. Y esa fe se convierte en una fuente de fortaleza interior. Una fortaleza que no depende del poder humano. Una fortaleza que nace de la relación con Dios. Quizá el mundo seguirá enfrentando momentos difíciles. Quizá las generaciones futuras también verán tiempos de incertidumbre. Pero cada generación tendrá siempre la misma oportunidad. La oportunidad de decidir en quién confiar. Algunas personas confiarán únicamente en las estructuras del mundo. Otras descubrirán algo más profundo. Descubrirán que la verdadera seguridad no está en lo que el mundo ofrece, sino en Dios. Porque Dios es el único que permanece cuando todo lo demás cambia. Es el único que ve el principio y el final de la historia. Es el único que puede traer paz, incluso cuando las circunstancias parecen confusas. Y por eso, incluso cuando escuches hablar de guerras en el mundo, recuerda algo importante. La batalla más importante no está ocurriendo en los mapas de las naciones. Está ocurriendo dentro del corazón humano. Cada día, cada persona decide qué voz escuchará. La voz del miedo o la voz de la fe. La voz de la desesperación o la voz de la esperanza. La voz del mundo o la voz de Dios. Y esa decisión puede transformar completamente el rumbo de una vida. Porque cuando un corazón decide confiar en Dios, incluso en medio de cualquier tormenta, algo comienza a cambiar. La paz empieza a ocupar el lugar donde antes había inquietud. La esperanza comienza a iluminar los pensamientos. Y la vida empieza a caminar con una seguridad diferente. No la seguridad que viene del control humano, sino la seguridad que nace de saber que Dios sigue guiando cada paso. Y esa es la victoria más grande que una persona puede experimentar. La victoria de un corazón que ha encontrado su paz en Dios. Incluso en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Incluso en medio de cualquier tormenta. Incluso en medio de cualquier guerra que el mundo pueda enfrentar. Y al final, cuando todo el ruido del mundo se apaga por un momento, cuando las noticias dejan de sonar y el corazón se queda en silencio, queda una pregunta que cada persona debe responder en lo más profundo de su alma. ¿Dónde está puesta tu confianza? El mundo puede seguir cambiando. Las naciones pueden levantarse y caer. Los conflictos pueden aparecer en distintos lugares de la tierra. La historia humana siempre ha estado llena de momentos de incertidumbre. Pero en medio de todo eso, hay algo que sigue siendo más importante que cualquier acontecimiento mundial. Tu corazón. Porque la verdadera batalla nunca ha sido solamente entre países o territorios. La verdadera batalla siempre ha sido por el corazón humano. Es la batalla entre el miedo y la fe, entre la desesperación y la esperanza, entre vivir lejos de Dios o caminar cerca de Él. Y cada día, incluso sin darte cuenta, participas en esa batalla. Cada pensamiento que permites crecer en tu mente, cada decisión que tomas, cada momento en el que eliges confiar o dejarte dominar por la preocupación, todo eso va formando el estado de tu corazón. Quizá hoy el mundo parece lleno de incertidumbre. Tal vez las noticias traen más preguntas que respuestas. Tal vez a veces parece que el futuro es difícil de comprender. Pero hay algo que nunca ha cambiado. Dios sigue siendo refugio. Dios sigue siendo esperanza.
Dios sigue siendo el lugar donde el corazón puede encontrar paz, incluso cuando el mundo alrededor parece agitado. Y tal vez hoy, más que nunca, el mundo necesita corazones que recuerden esa verdad. Corazones que no vivan dominados por el miedo. Corazones que no se dejen arrastrar por la desesperanza. Corazones que elijan confiar en Dios, incluso cuando no entienden todo lo que ocurre. Porque cuando una persona decide acercarse a Dios, algo comienza a transformarse desde adentro. La paz empieza a crecer donde antes había inquietud. La fe comienza a levantarse donde antes había dudas. Y el corazón empieza a caminar con una confianza nueva. Una confianza que no depende de lo que ocurre en el mundo, sino de quién sostiene el universo. Quizá no puedes cambiar lo que ocurre en todas las naciones. Quizá no puedes detener los conflictos del mundo, pero sí puedes cuidar tu corazón. Puedes decidir acercarte a Dios. Puedes decidir buscar su paz. Puedes decidir vivir con una fe que sea más fuerte que el miedo. Y cuando tomas esa decisión, algo poderoso comienza a ocurrir. Porque un corazón que camina con Dios nunca está completamente solo. Siempre hay una presencia que guía, que fortalece y que sostiene incluso en los momentos más inciertos. Por eso hoy vale la pena detenerse un momento y reflexionar. Más allá de todo lo que está ocurriendo en el mundo, más allá de las noticias, más allá de las preocupaciones del día a día, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Si este mensaje tocó tu corazón, tómate un momento para reflexionar en silencio. Y si crees que estas palabras pueden traer paz o esperanza a alguien más, compártelas con esa persona que quizá hoy necesita recordar que Dios sigue estando presente. Y si deseas seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu fe y te ayuden a encontrar paz en medio de cualquier situación, te invito a quedarte en este canal porque incluso cuando el mundo parece incierto, siempre habrá una verdad que permanece firme. Dios sigue llamando al corazón humano y la mayor victoria que una persona puede tener en esta vida es responder a ese llamado.